gusto volver a estar con ustedes esta tarde. De verdad es una enorme bendición el que Dios nos permite poder seguir conectadas a través de esta plataforma y no podemos estar más que agradecidas con el Señor por los medios que Él provee y aparte por su fidelidad, como Él nos ha sostenido, nos ha librado, nos ha tenido en el hueco de su mano. Qué bendición verdaderamente podernos saber hija de Dios y que estamos refugiadas bajo sus alas. Y hoy, como todos los martes, es una alegría poder contar con tu presencia y gracias a tu fidelidad, pero también gracias y la gloria sea para Dios porque Él es quien ha puesto en ti ese deseo de perseverar, ese deseo de seguir adelante y tú has obedecido y has sido determinada a seguir siendo fiel martes tras martes. Así que estamos muy contentas, muy agradecidas con esta serie de mujeres de la Biblia. Dios nos ha enseñado grandes cosas y algo que a mí me ha quedado claro es que la vida de estas diferentes mujeres ha sido usada de una manera maravillosa, pero algo han tenido ellas en común. Son mujeres comunes, son mujeres con defectos y con virtudes como lo eres tú y como lo soy yo, pero han sido obedientes cuando Dios las ha llamado a hacer algo. Y es a través de esa obediencia que podemos ver cómo han sido usadas para ser madres, para ser mamás de hombres que han trascendido en la historia, que han sido claves en la historia del pueblo de Israel. Y es el caso de Ana. Ana fue usada para traer a este mundo y formar la vida de Samuel, un gran hombre de Dios. Y bueno, como te decía, son mujeres con defectos y con virtudes, pero su obediencia las ha llevado a conocer y a ver la mano de Dios de una manera extraordinaria en sus vidas. Y no podemos más que aprender lecciones de sus vidas, porque Dios ha permitido que quede allí escrito en su palabra tal cual como ellas fueron. La razón es porque Dios no quiere que tengamos unos estándares de mujeres inalcanzables. Dios quiere que lo veamos a Él actuando a través de vidas tan comunes como las nuestras. Así que podemos aprender muchos principios y ponerlos en práctica en nuestra vida el día de hoy. Y después de esta introducción, pues te quiero decir que vamos a ir a la vida de Ana y Penina, dos mujeres diferentes, dos mujeres con un mismo esposo, pero que respondieron de manera diferente en sus decisiones en el día a día. ¿Qué te parece si ponemos este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien nos, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe y deje cosas en nuestro corazón que Él quiere mostrarnos y que nosotros debemos de obedecer? Oremos. Padre, muchas gracias una vez más por estos medios. Gracias porque nos permites seguir estudiando tu palabra y pues tú no lo haces para que nosotros nos llenemos de conocimiento, sino que nos llevas a la fuente que es tu palabra y a través de tu Espíritu Santo que vive en nosotros, tú obras en nuestra vida, Señor. Gracias de verdad por cada estudio, porque en cada uno tú nos enseñas cosas. En cada una de estas mujeres nos hemos visto reflejadas de una o de otra manera, Señor, y has obrado en nuestra vida. Muchísimas gracias, oh Dios,
por la vida de Ana y aún la vida de Penina, Señor, porque a través de los malos ejemplos podemos ver claramente cómo no te agrada a ti que nosotros llevemos nuestro diario vivir, y a través de aquellos buenos ejemplos tú nos muestras que mujeres comunes y ordinarias como somos nosotras podemos tener esperanza, podemos tener, Señor, seguridad de que tú tienes un plan y un propósito para cada una de nosotras, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres quien ha proveído y seguirá proveyendo de una manera soberana para que tus planes y tus propósitos se lleven a cabo en nuestra vida. Así que ponemos este tiempo delante de ti, pidiendo, Señor, que tu Espíritu acomode todo aquello que tiene que ser acomodado en nuestros corazones, Señor, y que tú seas glorificado a través de nuestra respuesta y nuestra obediencia a cada enseñanza. En el nombre de Jesús te pido todo. Amén. Así que, pues como te decía, hemos estado estudiando a través de todas, de la Biblia, de toda esta serie de la Biblia, a diferentes mujeres. Y pues bueno, el día de hoy quiero ponerte en contexto a quién era Ana, quién era Penina y cómo cómo era su vida. Si tú lees en los primeros 8 versículos de Primera de Samuel, en el capítulo 1, te podrás dar cuenta del contexto en el que estas mujeres vivieron. Ambas tenían el mismo esposo, porque en ese tiempo, cuando un hombre se casaba y su esposa era estéril, como era el caso de Ana, él podía tomar otra esposa porque la descendencia era importante para que su nombre siguiera vigente de generación en generación. Y entonces era el caso de Elcana, que tuvo 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y Ana era estéril. Penina sí pudo tener hijos. Y también nos habla esos 7 versículos que ellos vivían en Ramá, y que él era un hombre creyente en el Dios verdadero, porque año tras año dice que ellos subían, supongo yo que ahí se está refiriendo a una de las fiestas principales del pueblo de Israel, que era la fiesta de los tabernáculos, iban y ofrecían sacrificio al Dios de Israel. Él, sus 2 mujeres y los hijos que le había dado Penina. Sin embargo, Penina año tras año dice que en ese tiempo ella pues se burlaba de Ana, porque cuando después de que era ofrecido el sacrificio y ellos comían de esa carne que había sido ofrecida, dice que Elcana les daba una porción a Ana, una porción pues especial, pero solo una porción porque ella no tenía hijos, y a Penina le daba su porción y a sus hijos también. Y entonces era en ese tiempo, imagínate, era un tiempo de adoración, era un tiempo de devoción delante de Dios. Sin embargo, esta mujer aprovechaba este momento y se burlaba de Ana. Y entonces Ana, eso era algo que la mortificaba. Y dice que ella se ponía triste y en lugar de comer la porción que su marido le daba, ella ayunaba. Entonces aquí podemos ver pues una relación familiar, un cuadro familiar, supongo yo, lleno de fricciones. Tenemos a un esposo enredado en 2 relaciones que culturalmente era aceptable y estaba bien, pero en la realidad yo considero que el tener más de una esposa, si con una es difícil, tú que estás casada o has estado casada o estado en una relación
matrimonial, te darás cuenta que la vida matrimonial no es sencilla. Hay conflictos, imagínate, dos esposas, dos familias. Debió ser una situación verdaderamente llena de fricciones y de alguna manera nos deja ver un poco la insensibilidad de este hombre a, pues a todo eso que sucedía alrededor. Pero yo te invito que echemos un vistazo más de cerca a todo este escenario familiar. Fíjate, por un lado tenemos a Penina, que podía darle hijos o pudo darle hijos a su marido. Por otro lado, tenemos a Ana, que era muy amada, porque así dice la Biblia, que el Cana la amaba pero no podía concebir. Y esto al ver Penina que su marido amaba quizás más que a ella, a, a la otra esposa, eso desataba los celos de Penina, porque ella no recibía el mismo afecto de parte de su esposo a pesar de que ella tenía hijos. Y esto ella aprovechaba esa ocasión para burlarse de Ana año tras año, dicen los versículos que leíste, lo hacía. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el Cana en todo este tiempo? Parecía que él estaba ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Parecía que el Cana no se daba cuenta de cuánto él pudo contribuir a aliviar la tensión en su hogar. ¿Cómo? Pues dándole un poco más de atención a Penina. Ese era el problema de Penina. Ella no se sentía amada. Y si le echamos un vistazo allí al versículo 8, dice, dice lo que el Cana le decía a Ana. ¿Por qué lloras, Ana? Le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? O sea, él tampoco entendía la situación de su esposa. O sea, él no podía entender que su amor no compensaba la infertilidad del vientre de Ana. Este vistazo realmente nos permite ver la tensión familiar que existía en ese hogar, pero también nos permite ver los propósitos que los propósitos divinos no son frustrados de ninguna manera. Dios, fíjate que Dios usó las deficiencias humanas y obró en medio de esas dificultades para llevar a Ana a buscar su rostro y de esa manera traer al mundo a personajes tan significativos en el Antiguo Testamento como lo fue Samuel, que fue un sacerdote y fue un juez de Israel. Así que cuando leas tú, si es que no los has leído aún, los versículos 1 al 8, te darás cuenta de las debilidades de esta mujer, incluyendo a su marido. Podrás ver una Penina frustrada por no tener el amor de su esposo. Y eso la llevaba a desquitarse con Ana. Y estarás de acuerdo conmigo que los celos que ella pudiera sentir no eran excusa para su mala conducta. La Biblia, fíjate que no la vuelve a mencionar en ninguna otra parte de la palabra, ni a ella ni a sus hijos. Supongo yo que esta mujer, a pesar de que Dios le permitió ser mamá, pues ella pues su conducta no reflejaba o no tenía el entendimiento para portarse a la altura que ella debía ser, el valorar la bendición de que ella pudo ser madre. También podemos ver por otro lado a Ana,
una mujer batallando con una autoestima pobre de ella misma debido a que ella no podía tener hijos. Recordemos que el tener hijos era importante para ese tiempo y para cualquier tiempo, ¿no? Las mujeres, la maternidad es algo especial que nos permite tener pues una experiencia que ninguna otra cosa puede darnos más que la maternidad. También podemos ver a Elcana, pues quizás un hombre pues creyente en el Dios verdadero, pero que no se dio cuenta de lo mucho que él pudo haber ayudado a sus esposas. Creo que la ignorancia de él no era una excusa para hacerlo insensible. Digo ignorancia porque él estaba envuelto en una costumbre cultural, pero eso no era una excusa para ser insensible a todo lo que él pudo hacer en la vida de estas mujeres. Así que cuando vemos y echamos un vistazo, pareciera ser que es demasiado tarde para reparar una relación severamente dañada. Pero debemos recordar que Dios no solamente despliega su creatividad haciendo algo, orillando a Ana a buscarle, sino que también establece orden en lo que estaba desordenado. Te invito a que juntas leamos allí en Primera de Samuel, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al versículo 18. Dice, una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Entonces dice, ¿tienes que venir borracha? Le reclamó el sacerdote. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa. No, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. En los primeros versículos de este capítulo dice que Penina se burlaba. Podemos ver las burlas y el desprecio de Penina y la insensibilidad de su marido. Pero fíjate que eso desempeñó un papel importante porque motivaron a Ana a buscar a Dios. Ella había estado tan afligida y desalentada que en lugar de comer la ofrenda de aquel sacrificio, ella lo aprovechaba para ayunar. Yo podría decir que esta mujer tenía el ánimo pues en el piso, ¿no? Pero fíjate qué significativo que dice que cuando regresaron de adorar a Dios y de ofrecer este sacrificio, ella tuvo un cambio en su actitud.
Su actitud era diferente. ¿Qué sucedió? Ella empezó a comer y me imagino que estaba contenta. Y si tú lees los siguientes versículos, te darás cuenta que ella pudo concebir. Ella dice que dejó su tristeza en ese lugar y yo supongo que fue porque ella pudo confiar completa y absolutamente en Dios y eso trajo un descanso verdadero a él. Porque yo pienso que cuando no importa la situación, la aflicción o aquello que estemos viviendo, pero cuando nosotros vamos a Dios en fe, creyendo que Él es Dios y que Él sabe lo que hace a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, es el mejor antídoto contra cualquier desánimo. Yo supongo que eso fue lo que cambió la actitud de esta mujer. Y si tú sigues leyendo en los próximos 7 versículos, te darás cuenta que después de adorar a Dios, ellos regresaron a casa y fue entonces cuando Dios respondió la oración de esta mujer y ella pudo quedar embarazada. Entonces podemos ver qué importante es nuestra actitud cuando estamos en una situación difícil, cuando de verdad vamos a Dios creyendo que Él es Dios, podemos encontrar descanso. Pero sigamos leyendo a ver qué pasó más adelante. Ya ella ya había concebido, ya había tenido a su hijo, su marido había ido en otras ocasiones a ofrecer, dice, a sacrificio como lo hacía año tras año, pero Ana se había quedado en casa con su hijo. Veamos qué sucede, sigamos leyendo allí en Primera de Samuel, los versículos 26 al 28. Ana, esta es Ana hablando, dice, Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Fíjate, eh, ella, ella había tenido pues una situación difícil durante todo el tiempo de espera. Y ya ella había podido saborear lo que era tener ese hijo, el poder criarlo los primeros años. Y dice que ella se preparaba para regresar a cumplir su promesa. Yo creo que para este tiempo Samuel tenía unos 3 años de edad, que era el tiempo que las mujeres acostumbraban a alimentar a sus hijos y era el tiempo cuando los destetaban. Y fue entonces cuando sus padres fueron a adorar a Dios y lo dejaron en el tabernáculo. Es bien importante observar esto porque el Cana pudo no estar de acuerdo con el voto que Ana había hecho al Señor, la promesa que Ana le había hecho al Señor. Pero el Cana era un hombre que conocía al Dios verdadero y él respetó la decisión que su mujer tomó al ofrecer que este niño fuera pues que nunca se cortara el cabello, que fuera dedicado a Dios. Me recuerda mucho a la vida de Sansón. Sansón fue ofrecido también para como un nazareo, para poder que fueran dedicados completamente a Dios. Y fue el mismo caso de Samuel. Y fíjate que Sansón fue un juez de Israel y también Samuel lo fue. Y bueno, yo me imagino que
Pues en todo este contexto que Ana tuvo para tener a su hijo y la conciencia que ella tuvo para meditar en esa promesa que le había hecho al Señor, yo creo que debido a la historia de ella, no debió haber sido fácil deshacerse del niño. Ella pudo convertirse en una madre posesiva, estarás de acuerdo conmigo. Sin embargo, ella cumplió a Dios la promesa que le había hecho y fue y consagró a su único hijo para que estuviera al servicio de Dios. Como mamá, yo me pongo en su lugar y pienso que no debió ser nada fácil desprenderse del hijo que ella tanto deseaba. Por supuesto que ella no se olvidó del niño. Si tú sigues leyendo, podrás darte cuenta que ella lo visitaba con regularidad y cada año que ellos iban a ofrecer sacrificio a Dios, dice que ella le llevaba una túnica porque Samuel estaba al servicio de Dios bajo el cuidado del sacerdote Elí y ella le llevaba pues esa túnica. Fíjate que los hechos de Ana nos dicen que ella era una mujer de verdad entendida espiritualmente, tanto ella como su marido. Y ellos sabían que la vida de Samuel venía de Dios porque Samuel era una oración contestada del Señor. Así que cuando ellos fueron y pusieron a Samuel al cuidado del sacerdote Elí, realmente ellos no estaban renunciando a nada. Más bien ellos estaban regresando a Dios lo que Él les había dado, lo que Él les había confiado como padres. Y esto lo podemos ver y podemos estar seguros de esto que estoy hablando porque vemos una oración de Ana. Si tú lees el capítulo 2, los primeros 10 versículos de este capítulo expresan, es una oración de alabanza de Dios y de confianza que Ana tenía en la soberanía de Dios. Ella estaba agradecida por todo lo que Dios había hecho. Ella era una mujer estéril y él había abierto su matriz. Ella le agradece porque en el tiempo de opresión, en el tiempo de aflicción, Dios se acordó de ella. Ella también dice que Dios exalta al humilde, pero humilla al orgulloso. Es una hermosa oración de Ana que nos muestra el entendimiento espiritual que ella tenía de la soberanía de Dios. Y aquí aprovecho para ver estas y resaltar estas virtudes de Ana. Ana fue una mujer ferviente en la adoración y comprometida en la oración. También fue una mujer dispuesta a cumplir sus votos o sus promesas al Señor. Porque estarás de acuerdo conmigo que a veces en tiempos de aflicción somos muy ligeros para hablar y prometer cosas que después se nos olvidan. Pero ella estuvo dispuesta a cumplir su promesa al Señor. Y Dios honró los deseos de esta mujer, dándole a Samuel por hijo, dándole la oportunidad de dar a luz a Samuel y formarlo y disfrutarlo, educarlo los primeros años de su vida. Y Samuel fue un hombre de verdad muy notable en el Antiguo Testamento, ya que fue el último juez de Israel, fue un sacerdote y fue un profeta. Realmente Samuel fue un hombre usado grandemente por el Señor, pero vemos que fue Dios honrando la fe de esta mujer. Fue Dios honrando y
cumpliendo sus propósitos en la vida de esta mujer. Es más, te invito a que leamos allí en Primera de Samuel 3. Vamos a leer 2 versículos del 19 al 21. Y dice así: el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndosele en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. ¿Te imaginas el impacto que Samuel tuvo en el pueblo de Israel? Ana nos enseña también otra cosa, que los hijos son un regalo del Señor. Y fíjate que Dios le permite tener 3 hijos más y 2 hijas. O sea, esta mujer fue grandemente bendecida. Yo creo que estoy convencida que la esterilidad de Ana no era otra cosa más que la providencia de Dios. Él, teniendo cuidado de Ana, se iba a manifestar de una manera gloriosa como lo hizo a través de esta mujer. Vemos claramente la providencia de Dios en la vida de Ana. Y esto, fíjate que me lleva a pensar en otra cosa. Las acciones de Ana como una mamá que se desprendió de su hijo me lleva a pensar en los niños. Cuando los niños nacen, estarás de acuerdo conmigo que ellos son total y absolutamente dependientes en todo, hasta en lo más básico de sus padres. Todas sus necesidades tienen que ser satisfechas por sus padres. Y esto hace el que nuestros hijos dependan de esa manera de nosotros, hace que como padres a veces nos olvidemos que esos niños crecerán y que serán independientes, que no son de nuestra propiedad. Yo creo que Ana, a través de su ejemplo, nos lleva a ser conscientes de las diferentes etapas del desarrollo humano de nuestros hijos. Cuando son bebés, pues hay que cuidarlos, hay que enseñarles, pero poco a poco hay que irlos soltando, porque hacer esto, ir respetando las etapas y en el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos, fortalecerá de una manera enorme las relaciones familiares, porque eso hará que no seamos padres posesivos, eso hará que no seamos padres autoritarios, porque el no aceptarlo trae de verdad mucho dolor, el no aceptar que los hijos no son de nosotros, el no aceptar que los hijos son prestados, son un regalo de Dios, nos convierte en padres posesivos, en padres autoritarios, o hace que hagamos de nuestros hijos unos ídolos y vivamos para ellos. Porque a veces confundimos nuestra responsabilidad en la maternidad como poniéndolos a ellos primero antes que a Dios. Los usamos como una excusa. A veces se convierten en ídolos en nuestra vida. Yo creo que de manera gradual debemos permitir que nuestros hijos se independicen para que lleguen a ser adultos, maduros y autosuficientes. Porque es una pena ver a muchos chicos ya adultos y son tan mami dependientes o papi dependientes, o es una pena también ver a padres que no respetan la edad de sus hijos y siguen tomando decisiones por ellos. Yo creo que la vida de Ana nos enseña muchas cosas
que nosotros nos puede servir en este tiempo y que podemos practicar. Y es respetar, es irnos despidiendo o admitiendo de una manera gradual las diferentes etapas de nuestros hijos. También nos enseña que aunque nosotros no estemos en una posición de negociar con Dios, por supuesto, nada que ver, Él puede contestar en algunas de nuestras oraciones que contienen una promesa nuestra. Y yo creo que si nosotros hemos hecho una promesa a Dios, debemos de cumplirla, porque si leemos la palabra en muchas partes dice que seamos cuidadosos con aquellas cosas que prometemos. Así que si tú y yo hemos hecho promesas al Señor y Él ha sido pues tan misericordioso y Él ha decidido contestar a nuestras oraciones, lo menos que podemos hacer es cumplir nuestras promesas. Porque nunca debemos de perder en cuenta que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Yo creo que la vida de Ana nos debe de animar a no desmayar, porque el tiempo que Dios tome para contestar nuestras oraciones, pues le pertenece a Él. Quizás las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y para mí no sean inmediatas y no lleguen en el tiempo que tú estés esperando. Llegarán en el tiempo que Él tenga, pues, estimado contestar. Mi vida y la de mis hermanos biológicos, somos una contestación a las oraciones de nuestra madre. Fíjate que ella murió muy joven y no pudo vernos que nosotros habíamos creído en el Señor, ni mucho menos pudo vernos servirle al Señor. Pero las oraciones de nuestra mamá fueron contestadas. Mis dos hermanos y yo conocimos del Señor y los tres le servimos al Señor. Aunque mi hermano mayor ya murió y está con Dios, él murió conociendo a Dios y sirviendo a Dios. Y mi otro hermano que está vivo y yo, aquí estamos, pues, pues también en obediencia a Dios y creyendo en sus promesas. Espero que la enseñanza de Ana y Penina nos hayan enseñado muchas cosas y que tú a través de tu estudio personal puedas seguir y Dios pueda seguir hablándote a través de la vida de estas mujeres. Te pido que sigas atento. Nuestro próximo estudio bíblico el próximo martes será acerca de Abigail. Pues que el Señor te bendiga, que tengas una excelente tarde y nos vemos el próximo martes.